esta nota, Esperemos ¿no? tener suerte con el teléfono. Esta charla, que no se crucen los planetas, que esté todo bien y que salga parejita. Bueno, ya estamos en contacto con Juan Pedro Gerbelli de la consultora Luz Consulting. Con Juan Pedro vamos a estar charlando de diagnóstico organizacional y planes de acción de cada una de las empresas. Muy buenas tardes, Juan Pedro, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Me había asustado, tardaste en salir, dije, se cortó de nuevo. La nota anterior, te cuento, 4 veces tuvimos que llamar al entrevistado porque estábamos hablando y toc, se cortaba. Pero bueno. ¿Cómo anda, Juan Pedro? Buenas tardes. Justo tenemos problemas de comunicación, se nos complicó un poquito, por eso un poco de estos comentarios. Esperemos no tener problemas con vos. Hola, chicos. Todo bien. Bueno, Juan Pedro, contanos qué es esto de diagnóstico organizacional cuando ustedes reciben en la consultora algún empresario, alguna empresa que quiere empezar a organizarse para poner sus productos a publicidad, para poner sus productos, como quien diría vulgarmente, a la calle, que lo vea todo el mundo. Sí, exacto. Hoy cuando charlamos con Pablo a ver de qué podíamos hablar, en la columna... bueno, creo que hay que empezar por el principio, y el principio de cada trabajo de consultoría es el diagnóstico, es esa etapa que en todo proceso tiene que existir, que es donde conocemos a la empresa, donde encontramos sus necesidades, sus problemáticas. Suele ocurrir que la problemática que trae la empresa o el emprendedor también, pero ocurre más en las empresas por ahí, o empresas familiares, o aquellas empresas que ya tienen muchos años o un negocio bastante estable, que se envician en el día a día y tal vez no tienen una mirada objetiva y traen a la consultora o a la consulta una problemática que no es la raíz de aquellos problemas, que no es directamente donde hay que atacar, digamos. Y ahí está un poco la destreza nuestra y la habilidad para encontrar realmente cuál es aquella problemática o necesidad que tiene la empresa. Sí, muchas veces nos pasa por ahí cuando llega una empresa familiar o un emprendedor o una empresa pyme, que en esta situación de que dice, mira, tengo este problema. Y cuando nos sentamos con el equipo de consultores a charlar con ellos, hacer un primer diagnóstico, una entrevista, nos da la situación de que hacemos preguntas claves donde vamos descubriendo a poco ese problema, de que efectivamente no es ese problema. Muchas veces lo sabe la persona o la empresa o el titular de la empresa y no lo asume. Siempre termina siendo una cuestión de que por ahí es una cuestión o familiar o relación familiar, que lo mismo lo trasladan a la empresa. Entonces ahí es que arrancamos con esta cuestión de diagnosticar a la organización, de tratar de sacar una foto para poder a partir de ahí ver, de acuerdo a la especialidad que tenemos con unos consultores que conforman Luz Consulting, cada área, para poder hacer un diagnóstico lo más sacado posible, para poder entender muchas veces que en realidad lo que hacemos es tratamos de hacer la pregunta correcta para identificar cuál es el problema. Y bueno, Juan Pedro Gerbelli es el líder del área de consultoría y con él trabajamos sobre estos temas. Sí, también, como ahí mencionaste, Pablo, lo que muchas veces sucede es que encontramos que el problema por ahí es interpersonal entre los integrantes de la empresa y está en nuestro trabajo, bueno, destrabar ese conflicto, hacerlo visible muchas veces. Entonces no solo es gestionar recursos de la empresa, recursos tangibles, hacer alguna planificación, estudiar los números, hacer algún análisis cuantitativo, sino es gestionar las personas, gestionar el cambio, que es un gran desafío que tenemos, sobre todo en empresas tradicionales, como trabajamos el año pasado, que o bien los hijos de los fundadores quieren continuar y mejorar la empresa, o realmente necesitan una transformación para convivir en los tiempos de hoy en día, digamos. Sí, en algunas situaciones lo que nos pasaba era también que por ahí dentro del diagnóstico hacíamos entrevistas con todos los empleados, inclusive con los socios, y se dan situaciones que la empresa no tenía el espacio para poder conversar sobre esos temas. Entonces, cuando hacemos después del resultado de la entrevista y el diagnóstico que hacemos de la entrevista, cuando lo planteamos, muchas veces se dan situaciones que ahí se dan cuenta las mismas personas que estaban en la empresa
de que ocurrían situaciones que ellos no sabían, desconocían totalmente, o algunas veces tibiamente sospechaban o daban por aludido en ciertas cuestiones. Y muchas veces no querían reconocer que parte de la situación que ellos pensaban que era el problema A termina siendo otro problema, donde muchas veces la cuestión, como bien lo mencionaba Juan Pedro recién, interpersonal o de la forma de relacionarse, era muchas veces lo que trababa o una unidad de negocio o este cambio generacional que se da en muchas empresas, donde los jóvenes, por impulsos, conocimiento y demás, quieren hacer cosas nuevas. Y tradicionalmente, o un status quo que a veces es confortable, no permiten hacerlo. Un trabajo muy complicado para ustedes, ¿no? Porque se están enfrentando o dos socios o dos generaciones. ¿Y cómo salen adelante? ¿Cómo le hacen entender a aquel que está equivocado que si tiene que crecer la empresa, si quiere que su empresa empiece a crecer, a ganar nuevos nichos de negocios, tiene que hacer esto que quiere hacer el otro socio o que ustedes sugieren? ¿Cómo los convencen? ¿Cómo les hacen entender que están equivocados? Y el primer paso es generar las bases del trabajo, que en primer lugar es el compromiso que tienen que asumir en muchos casos los socios o los gerentes. Tienen que asumir un compromiso que es irrefutable, digamos. A partir de ahí, por derrame, se transmite todo el trabajo al resto de la empresa. Y después... Disculpame, Juanpe, te quiero hacer un comentario adicional también, que también la cuestión del éxito nuestro también depende si las personas quieren cambiar o no. Muchas veces nos pasa que por ahí algunos de los integrantes de una sociedad o socios, una de las partes quiere hacer o avanzar en un cambio y la otra parte no quiere. Entonces ahí se dificulta mucho la situación, donde nosotros lo que analizamos y planteamos entonces es si una voluntad y un compromiso para ese cambio que comentaba Juan Pedro. En caso que no lo haya, nuestro trabajo no va a prosperar. Sí. Y sí, porque no podemos tomar compromisos que la otra parte no quiere cambiar. Entonces es muy difícil si otra parte no quiere cambiar. ¿Y qué pasa si no quieren cambiar, pero pasados 2 meses, 3 meses, dicen, epa, la gente de Luz Consulting tenía razón, tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo por la nuestra? Parece increíble. O vamos a buscarlo de nuevo para que hagan esto. Eso es lo que nos ha dado muchos resultados, esta cuestión que tenemos, los diagnósticos que hacemos, organizacionales, donde tenemos una entrevista. A partir de ahí la idea la madura a las personas, o la van entendiendo por los cambios y demás, y encuentran en nosotros una posibilidad de poder llevar a cabo ese cambio. Porque acá básicamente lo que tenemos que hacer es gestionar recursos humanos, que es lo más difícil por las complejidades que tiene, por cuestiones de expectativas, de personalidad, de situaciones de la vida de cada integrante. Entonces ese cambio es el que tenemos que hacerlo a la manera que lo hacemos en Luz Consulting, pero siempre y cuando teniendo el compromiso de ambas partes, de las personas que quieren ser cambiadas y nosotros que vamos a participar profesionalmente en esa situación también. Qué lío. ¿Tenés psicólogo en el grupo, en el equipo? Porque muchas veces... Juan Pedro es el responsable de que eso funcione. Es un trabajo bastante artesanal y sí, a veces no cumplimos ese rol en el que... Paciencia china tenés que tener ahí, ¿no? Claro, no solo hablamos del negocio, sino de las personas, de cómo me tratan, bueno, que es el gran desafío de los tiempos de hoy en día. Realmente hoy lo que se gestionan mayormente es el capital humano y la inteligencia y las emociones de la persona para que puedan volcar el mejor desempeño posible. Y sobre todo en un contexto también de pandemia, donde este año hemos trabajado virtualmente, con lo que implica un cambio virtual y que la gente te reciba virtualmente también. Entonces también esta situación nos ha dado un montón de cambios, tanto a nosotros como a las personas, de también poder trabajar de esa manera, porque uno por ahí siempre lo que intenta, o en cierto momento por ahí contar intimidades de una empresa o detalles, uno lo hace en la confianza de lo presencial, y a mí hacerlo virtualmente ha dado cambios, pero a pesar de eso no ha sido un obstáculo para poder continuar trabajando nosotros desde nuestro lado y las empresas que puedan seguir viniendo a consultarnos y a seguir charlando. Sí, totalmente. La gestión del cambio también la tuvimos que sufrir en la consultora internamente, con las distintas unidades de negocio, con las distintas realidades de cada uno. Personas con hijos, sin hijos, que tienen que atender a sus padres, o que estaban estudiando, o que viven solos, distintas disponibilidades.
Sí, la pandemia nos cruzó transversalmente a todos. A todos. De los dos lados, ¿no? Sí. De las empresas, los clientes, como nosotros como profesionales. Sí. Ahora que vos, Pablo mencionó la pandemia, ¿no? Y sus clientes y las empresas. ¿Cómo haces para que una empresa empiece a crecer, empiece a reconvertirse pensando en este año después de la pandemia? Bueno, lo primero que habría que pensar es que si sobrevivió a la pandemia ya es un gran avance. Si sobrevivió a la cuarentena es que o es un negocio esencial o rentable o digamos que está en crecimiento. Y lo otro que hay que pensar en estos tiempos y que se ha acelerado con la pandemia es la digitalización de los procesos, de la venta sobre todo. Sí, donde muchas empresas hicieron cambios internos para adaptarse, algunas no pudieron, otras siguen, y otros se adaptaron a esta digitalización que plantea Juan Pedro. Claro, e intentar de algún modo hacer que estas empresas tiendan a la digitalización, al teletrabajo en algunos casos, al comercio online o atender otro tipo de redes que hoy o quedaron obsoletas a la fuerza por la cuarentena o indudablemente ese es el camino que hay que seguir. Sí, que nos ha pasado varios clientes este año que ha tenido eso, tiene el proceso de reconversión hacia lo digital y cómo enfrentar esta nueva pandemia o estos nuevos mercados, estos nuevos consumidores, que es un poco lo que hemos estado trabajando en diagnosticar a las empresas y plantearles planes de acción para poder ir hacia esos nuevos mercados. En algunos casos no estaban explotados y en otros sí, y apuntamos a mejorar la organización interna de la empresa para que pueda acompañar este proceso de cambio de las pymes en la pandemia. Ahora veremos cómo será la post-pandemia, pero por lo pronto acompañamos todo ese proceso actualmente. Sí, el gran desafío que encontramos también es el financiamiento y de qué manera pueden llevarlo a cabo, digamos. Ideas hay muchas, planes de acción podemos proponer, pero cuando hablamos con las empresas la realidad es otra. Sí. Plata y poco y muchas veces no se pueden llevar a cabo esos proyectos por falta de plata y por falta de financiamiento, que es lo más importante, que es lo que reclaman la mayoría de los empresarios. Juan Pedro, la hacemos la semana que viene, ¿te parece? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el contacto y nos estaremos viendo. Dale. Gracias, Juan Pedro. Buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Así charlamos con Juan Pedro Gerbelli de la consultora Luz Consulting.